Buenas, bienvenidos a un nuevo video de Fermateando. Hoy vamos a aprender a calcular qué día de la semana va a ser dentro de 89 días y también a lidiar con este simbolito. ¿Qué día de la semana va a ser dentro de 89 días? ¿Cómo podemos calcular eso de una manera más o menos eficiente? Bueno, una primera observación que podemos hacer es que cada vez que pasan 7 días, vuelve a ser el mismo día de la semana. A partir de ahora vamos a suponer que hoy es sábado, porque es más cómodo para mí. Dentro de 7 días, si hoy es sábado, va a volver a ser sábado. Y dentro de 14 días también va a volver a ser sábado, porque eso es avanzar 7 días 2 veces. Por lo tanto, para llegar a calcular qué día de la semana va a ser dentro de 89 días, lo que podemos hacer es ir avanzando de a 7. Si voy anotando, empiezo avanzando 7, luego avanzo 7 más, o sea, avanzo 14 en total, luego 21, luego 28, y siguiendo así, lo que estoy haciendo en el fondo es anotar todos los múltiplos de 7. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿cuál es el múltiplo de 7 que está antes de 89, pero que está más cerquita de 89? Ese número es el 84. Ahora, yo sé que dentro de 84 días, entonces, como fui avanzando de a 7, tiene que ser el mismo día de la semana que hoy. Por lo tanto, si hoy es sábado, dentro de 84 días va a ser sábado de nuevo. ¿Cómo puedo hacer, sabiendo eso, para saber qué día de la semana va a ser dentro de 89 días? Bueno, fácil. Solo nos queda lidiar con los pocos días que nos sobran después de avanzar 84 días, es decir, con el resto de los días. Ahora, si dentro de 84 días es sábado, dentro de 85 días es domingo, dentro de 86 es lunes, dentro de 87 es martes, dentro de 88 es miércoles y dentro de 89 días es jueves. Fíjense cómo rápidamente, haciendo esta observación de que cada 7 días vuelve a ser el mismo día de la semana, pudimos calcular qué día de la semana va a caer dentro de 89 días. Y esto lo podemos hacer con cualquier cantidad de días que se nos ocurra. ¿Qué estamos haciendo en el fondo? ¿Por qué esto lo podemos hacer con cualquier cantidad de días que se nos ocurra? Esencialmente lo que estamos haciendo es hallar el resto en la división por 7 de 89. Es decir, lo que nos sobra luego de intentar dividir 89 por 7. Vamos a ver ahora algunas maneras que hay para intentar visualizar qué significa el resto en la división de un entero por otro entero. Vamos a trabajar con restos en la división por 7 por comodidad, ya que veníamos hablando de los días de la semana y en ese contexto nos servían los restos en la división por 7, vamos a seguir hablando de eso. Pero en realidad pueden cambiar el 7 por cualquier otro entero positivo que se les ocurra. Pensemos, por ejemplo, en el resto de 23 en la división por 7. Algo que a mí me gusta mucho imaginarme, al igual que con las monedas negras en el techo, es que tengo un segmentito que mide 23, es decir, un segmento de longitud 23. Y para hallar el resto en la división por 7, primero intento meter todos los segmentitos de longitud 7 que pueda en este segmento grande de longitud 23. En este caso, puedo poner 3 segmentitos de longitud 7 y después, para completar, me va a sobrar un segmentito de longitud 2. Eso quiere decir que el resto en la división por 7 de 23 es la longitud del segmentito que me sobra luego de poner todos los segmentitos de 7 que pueda. En este caso es 2. Pero ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo con 24? Tengo un segmento de longitud 24, quiero poner todos los segmentitos de longitud 7 que pueda dentro de ese segmento grande. ¿Cuántos puedo poner? Nuevamente puedo poner 3 segmentitos de longitud 7. ¿Y qué me sobra? Me sobra un segmentito de longitud 3. Fíjense que aumenté el número en 1 y el resto también aumentó en 1. Pasó de ser 2 a ser 3. Y esto se ve muy bien en la longitud de los segmentitos. Siguiendo con este proceso, si sigo sumando de a 1, en algún momento llego al 27. En este caso, para el 27, nuevamente puedo poner 3 segmentitos de 7, no me entran más, y entonces me sobra un segmentito de longitud 6. Pero ¿qué pasa cuando paso al 28? Cuando paso al 28, ya puedo pasar a poner 4 segmentitos de longitud 7 y por lo tanto no me sobra nada. Eso quiere decir que el resto de 28 en la división por 7 es 0. Fíjense cómo los restos fueron avanzando de a 1 a medida que el número iba avanzando de a 1, pero en algún momento se reseteó.
volvió a ser 0. Este proceso nos da una intuición de dos cosas. Primero, es que los restos en la división por 7 son los números entre 0 y 6. No puede haber otros restos en la división por 7 porque si me sobrara 7 o más, puedo armar una barrita de 7 y poner lo que me sobra aparte. Por ejemplo, si me sobrasen 8, podría armar una barrita de 7 y en realidad lo que me está sobrando es 1. Y la segunda cosa que me ayuda a intuir es que los restos aparecen cíclicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno va avanzando de a uno en los números naturales, aparecen todos los restos, de hecho aparecen en orden creciente, y cuando aparecieron todos, vuelve a aparecer el 0 y vuelven a empezar. Uno se puede convencer de esto escribiendo la lista de los primeros números naturales, e incluyendo al 0, y anotando debajo de cada número los restos de cada uno. Fíjense cómo entre el 0 y el 6 aparecen todos los restos en orden creciente, cuando llego al 7 vuelve a aparecer el 0 y vuelven a ir todos en orden creciente hasta llegar al 14, y así con cada múltiplo de 7 vuelve a aparecer el 0 y vuelven a ir todos los restos en orden creciente. Esto nos lleva a la segunda manera de imaginarnos los restos, que es la siguiente. Nuevamente tomemos el ejemplo de 23. Ahora vamos a dibujar una circunferencia y en la circunferencia vamos a marcar con puntitos los restos en la división por 7, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y vamos a poner un grillo en el puntito con el 0. Este grillo va a saltar en sentido horario y va a saltar tanto como nosotros le digamos, avanzando de a 1. Si nosotros le decimos que salte 23, yo digo que el grillo va a terminar parándose en el resto, en la división por 7 de 23. Fíjense que cada vez que da 7 saltos, el grillo vuelve a la posición 0. Por lo tanto, si yo le digo que salte 23, va a dar 3 vueltas completas hasta llegar al salto 21, y después va a saltar del 0 al 1 en el salto 22, y del 1 al 2 en el salto 23. Y ahí termina el proceso, por lo tanto el grillo termina parado en el 2, que es efectivamente el resto en la división por 7. Fíjense que esto se parece mucho a la idea de los segmentitos, donde los segmentitos de longitud 7 ahora son vueltas completas. Bien, ahora que tenemos más o menos una intuición de cómo podemos visualizar los restos, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo podremos calcular el resto de una suma? Por ejemplo, ¿cómo puedo calcular el resto de 23 más 52? Una forma, por supuesto, es sumar 23 y 52, obtener el resultado y después calcular el resto. Pero yo quiero una forma un poquito más eficiente, con menos cuentas. Una forma de hacer esto es imaginarse los segmentitos. Si tengo un segmento de longitud 23, como charlamos antes, podemos imaginarnos que tenemos 3 segmentitos de longitud 7 y que me sobra un segmentito de longitud 2. Si tengo un segmento de longitud 52, lo puedo partir en 7 segmentitos de longitud 7 hasta llegar al 49 y luego agregar un segmentito de longitud 3. ¿Qué pasa cuando sumo estos dos números? Sumar estos dos números es como poner todos los segmentitos en fila para que formen un segmento grande de 23 más 52. Al poner todos estos segmentitos en fila, puedo agrupar todos los de 7 juntos. Y si agrupo todos los segmentitos de 7 juntos, ¿qué me va a sobrar? Un segmentito de 2 y un segmentito de 3. Es decir, me va a sumar un segmentito de 5. Por lo tanto, lo que terminamos haciendo al final del día fue sumar 2 más 3, que era el resto de 23 y el resto de 52. Pero esperen un momento, ya sé lo que están pensando, vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado antes de convencernos de lo que están pensando. Pensemos ahora, por ejemplo, en la suma 24 más 54. Si tenemos un segmento de longitud 24, lo podemos partir en 3 segmentitos de longitud 7 y un segmentito de longitud 3. Y si tenemos un segmento de longitud 54, lo podemos partir en 7 segmentitos de longitud 7 y me sobra un segmentito de longitud 5. ¿Qué pasa cuando sumo estos dos números? Es decir, ¿qué pasa cuando unifico todos los segmentitos? Puedo agrupar todos los segmentitos de 7 de un lado y me sobra un segmentito de 3 y un segmentito de 5. O sea que en total me sobra un segmentito de 8. Pero ya habíamos charlado sobre algo de esto antes. Si me sobra un segmentito de 8,
eso lo puedo partir en un segmentito de 7 y un segmentito de 1, que 1 es el resto en la división por 7 de 8, justamente. Así que pude partir la suma 24 más 54 en muchos segmentitos de 7 y un segmentito de 1, que es efectivamente el resto en la división por 7 de esta suma. Entonces, el resto no siempre es la suma de los restos, ¿no? Antes sí, antes el resto de un número era 2, el resto de otro número era 3, y sumamos 2 más 3 y obtuvimos el resto de la suma. Pero ahora no. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, lo que vale en realidad es que el resto de la suma es el resto de la suma de los restos. Es un trabalenguas, pero es así. Siempre que tengo que hallar el resto de una suma, agarro el resto de cada número, lo sumo, y ahora ese numerito, si es más chico que 7, está perfecto, ese va a ser el resto. Pero si es más grande que 7, por ejemplo en este caso que nos dio 8, voy a tener que volver a tomarle resto a ese número. Es decir, en este caso que nos dio 8, le volvemos a tomar resto en la división por 7 y nos da 1. Por lo tanto, lo que vale es que el resto de la suma es el resto de la suma de los restos. Una pregunta natural que surge es ¿qué pasará con el producto? ¿Qué pasará cuando multiplico, por ejemplo, 24 y 54? Bueno, spoiler, va a valer que el resto del producto es el resto del producto de los restos. Vamos a verlo con este ejemplo. Sabemos que 24 tiene resto 3 y que 54 tiene resto 5. Lo que yo estoy diciendo es que para calcular el resto de 24 por 54, lo que tengo que hacer es 3 por 5, eso me da 15, y ahora nuevamente le tengo que tomar resto en la división por 7 a 15. Ese resto es 1. Por lo tanto, el resto de 24 por 54 en la división por 7 es 1. Fíjense qué fácil que lo pudimos calcular. Y ahora sí la cuenta iba a ser mucho más difícil porque hacer 24 por 54 es un número bastante grande. Si quieren convencerse de por qué vale esto, porque de hecho hasta ahora no dimos una intuición de por qué vale esto, lo que habría que hacer es un poco más técnico. Sería lo siguiente. Vamos a escribir a 24 como 7 por 3 más 3. Y a 54 como 7 por 7 más 5. Y los vamos a multiplicar de esta forma. Para poder multiplicarlos tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Fíjense cómo me van quedando los términos. El primero me queda 7 por 3 por 7 por 7. El segundo me queda 7 por 3 por 5. El tercero me queda 3 por 7 por 7. Y el cuarto me queda 3 por 5. Es decir, este producto es una suma de estos 4 términos. Si lo quiero escribir como segmentitos, el primer término de la suma seguro que lo puedo partir en todos segmentitos de 7, porque es efectivamente múltiplo de 7. El segundo término de la suma, seguro que también, y el tercero también, porque los primeros 3 términos son múltiplos de 7. Ahora, lo que me va a sobrar son los segmentitos del último término, que no es múltiplo de 7. Es 3 por 5, que es 15. Pero como dijimos antes, el segmentito este de 15 que me sobra, lo puedo partir en 2 segmentitos de 7 y un segmentito de 1. Por lo tanto, al final del día, lo que me sobra es 1. Así que el resto en la división por 7 de 24 por 54 es 1. Como verán, los restos cumplen un montón de propiedades que están buenísimas. Y de hecho, por ejemplo, en el problema de los días de la semana, lo único que me importaba de esos números, de la cantidad de días que pasaban, era su resto en la división por 7. O sea, me daba lo mismo si pasaban 89 días o si pasaban 82 días. Es decir, 7 días menos. Porque tanto 82 como 89 tienen el mismo resto en la división por 7. Esto pasa un montón en matemática. Muchas veces hay propiedades que valen para todos los números que tengan el mismo resto en la división por algún otro número. En este caso 7. Por lo tanto, había una necesidad de definir alguna noción de igualdad entre números que tengan el mismo resto. De decir, estos números, para lo que a mí me importa, que es el resto en la división por 7, por ejemplo, son esencialmente iguales. No son iguales en serio, pero a efectos prácticos, para lo que yo estoy observando, que es nada más que el resto en la división por 7, son esencialmente iguales. Y es por esto que se decidió introducir este simbolito, que significa congruente, que es una especie de igualdad modificada. Vamos a decir que dos enteros A y B son congruentes
módulo n, y lo vamos a escribir así, cuando a y b tengan el mismo resto en la división por n. Es decir, a y b van a ser esencialmente iguales en el universo de los restos en la división por n si tienen el mismo resto en la división por n. En nuestro caso, n vendría a ser 7. Por ejemplo, 23 sería congruente a 2 módulo 7. Y se escribiría así. Y por supuesto, también 23 sería congruente a 30 módulo 7. Porque tanto 23 como 30 tienen resto 2 en la división por 7. Ahora, gracias a todas las propiedades que estuvimos probando recién, que en realidad son 2, que es que el resto de la suma es el resto de la suma de los restos, y que el resto del producto es el resto del producto de los restos, estoy re canchero con los trabalenguas, podemos afirmar que valen las siguientes propiedades, y las vamos a escribir a modo genérico para que después las puedan tener en cuenta. A partir de ahora, a, b, c y d van a ser números enteros, al igual que n. Si el entero a es congruente a otro entero c módulo n, y el entero b es congruente a otro entero d módulo n, vale que a más b tiene que ser congruente a c más d módulo n. Esto se deduce directamente de lo que estuvimos charlando antes. El resto de a más b es lo mismo que el resto de a más el resto de b y luego tomarle el resto. O sea que me da lo mismo cambiar a por c, porque a y c tienen el mismo resto, y me da lo mismo cambiar b por d, porque b y d tienen el mismo resto. Y la otra propiedad que vale por la misma razón, pero aplicada al producto, es que a por b es congruente a c por d. Todo esto módulo n, por supuesto. ¿Por qué? Porque a tiene el mismo resto que c y b tiene el mismo resto que d. Y ya dijimos que lo único que necesitábamos para calcular el resto del producto era el resto de cada uno de los factores para después poderlos multiplicar. Teniendo esto en mente, algunos ejemplitos que estuvimos charlando antes, ahora los podemos escribir en este lenguaje que le podemos llamar el lenguaje de congruencias. El primero sería que 23 más 52 es congruente a 3 más 2, que eso a su vez es congruente, en realidad es igual, pero en particular si es igual es congruente porque tienen el mismo resto, que 5. Todo esto módulo 7. Otra cosa que sabemos es que 23 más 52 es congruente a 30 más 59 módulo 7. ¿Por qué? Porque 23 y 30 tienen el mismo resto en la división por 7 y 52 y 59 tienen el mismo resto en la división por 7. Y por último, 23 por 52 es congruente a 2 por 3, que eso a su vez es congruente a 6 módulo 7. Espero que con esto se haya entendido un poquito cómo usar este símbolo que quizás alguno ya lo había leído y no entendía qué significaba, o entendía qué significaba pero le costaba un poco trabajar con eso. Y lo que vamos a hacer ahora para reforzarlo un poquito más es pensar algunos problemas. That's all, folks.